está para charlar con nosotros en la línea la politóloga Paola Suban. Paola, ¿cómo te va? Buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Co- terminando de procesar datos todavía de este último estudio nacional, pero bien, bien, con varias novedades. No sé si has podido ver el estudio. Hemos podido ver, y por allí quería encarar el comienzo de la charla, de la entrevista, preguntándote si perciben ustedes también que hay ansiedad en la política y apatía en la gente por los números que han reflejado justamente el estudio que han hecho. Sí, lo has definido muy bien. La verdad es que hay como una ansiedad electoral de la clase política que ya está hablando y perfilando a sus dirigentes para una posible elección, mejor dicho, no posible, una segura elección en el 2023, y una ciudadanía que está cada vez más alejada de esos temas, ¿no? Alejada de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, alejada de la novela de peleas, encuentros y reencuentros del espacio oficialista y de la oposición también, alejada de todos los temas que tienen que ver con un posible escenario electoral y preocupada por cuestiones más cotidianas o que la afectan más en la cotidianidad, como la inflación y el tema de las subas de los precios en absolutamente todos los servicios y artículos. Así que la verdad es que sí hay esta famosa desafección política de la que habla la ciencia política desde hace varios años y Ujú. que se ha profundizado mucho en este último tiempo con la pandemia, pero además con la crisis económica que atravesamos los Mm. argentinos y argentinas. Y ustedes preguntaron en este estudio sobre la economía y bueno, ya me vas a contar con lujo de detalles, pero la gente opina y opina con contundencia de lo que quiere, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que podamos tener o no conceptos o formación en temas de economía o de economía política, creo que la ciudadanía tiene una maduración, una madurez política, una madurez electoral, eh, con la cual ha logrado como sociedad llegar a ciertos consensos mayoritarios con respecto a determinados temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, estaba pensando Ujú. en temas que tienen que ver con las propuestas de o conceptos sobre los que se presenta Javier Milei, por ejemplo, Ujú. como la dolarización de la economía. El Ujú. 65% de los ciudadanos rechaza esa posición y está a favor de de un fortalecimiento del peso, y esto es transversal a cualquier postura política o cualquier pertenencia ideológica. Me parece que hay un consenso ahí de la ciudadanía con respecto a estos temas que son muy caros y muy fundamentales a los argentinos y argentinas, como por ejemplo el sistema democrático. Más del 70% de los ciudadanos dice que la democracia es el mejor sistema para vivir, más allá de la valoración negativa que tiene de la dirigencia, De la dirigencia. ¿no? Ujú. Pero hay consensos sobre determinados temas a los que los argentinos no hacemos lugar, como por ejemplo, y creo que este ha sido motivo de una caída en la imagen positiva de Javier Milei, el posicionamiento sobre temas como comercios de órganos. Digo, Ujú. esto son temas que la sociedad argentina ha debatido no hace mucho. Tenemos la ley Justina de la donación de órganos. Bueno, son temas sobre los que nos hemos logrado poner de acuerdo más allá de las grietas ideológicas que tenemos, y esta sobreexposición de mi ley y este opinar sobre temas que ya teníamos superados, quizás
es motivo de esta baja en la consideración o en la imagen positiva de Milei en este último informe que hemos registrado, que ha bajado unos 10 puntos en su imagen, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo la política es muy dinámica, la opinión pública es muy dinámica. A veces, y esto lo decimos en nuestro informe, no llegamos con los instrumentos de medición a cubrir el total de la agenda política, porque va cambiando minuto a minuto. Entonces habrá que ver cómo la opinión pública termina de valorar estos temas, ¿no? Teniendo en cuenta que ustedes como consultora y también con los distintos contactos que van haciendo de consultoría política, porque también está en la consultoría política, digo, y también tocando lo que contabas, lo de Milei, un fenómeno que podríamos decir, primero, se sostiene de aquí a fin de año, digo porque va bajando. Y segundo, si este tema es producto justamente de que arrancó mucho tiempo antes, quizás. Bueno, es una pregunta interesante a la que no sé si tengo la respuesta definitiva. Yo creo que sí, por un lado, la sobreexposición hace que sienta, primero la sobreexposición a la que los medios lo someten, por una parte, y por la otra, a la que él presta su disposición, ¿no? Pero además, una necesidad de ser, de tener opinión sobre todo y de responder a todo. Creo que lo ponen en esta situación de cometer algunos errores también comunicativos, ¿no? La respuesta si va a seguir creciendo o si se va a caer, la verdad es que no la tengo. Lo cierto es que Milei tiene tantas fortalezas como debilidades. Por un lado, su fortaleza es encarnar este enojo de la ciudadanía con la clase política tradicional. Tiene esta forma de enojarse con la política que de alguna manera le pone voz al enojo de muchas personas con los partidos tradicionales. Pero digo, eso al mismo tiempo que es una fortaleza, también es una debilidad, porque él va a necesitar, y de hecho ya han mostrado indicios de eso, va a necesitar hacerse de una estructura política y de poder gestionar su espacio político desde dentro del sistema político, algo que tanto critica. Claro. Digo, ya está intentando un armado en cada una de las provincias, con estructura partidaria, ya ha tenido cuestionamientos por utilizar pasajes del Congreso de la Nación para viajar a dar una conferencia a título personal. De a poco se acerca la casta, digamos. Porque además no hay otra alternativa, Claro. Juan. La Constitución argentina dice que uno no puede presentarse a un cargo de representación política si no es a través de los partidos políticos. Claro, exactamente. Entonces, necesariamente va a tener que armar una estructura política, porque además si quiere gobernar después, va a necesitar un equipo, personas que lo asistan, que lo ayuden, que lo acompañen en la gestión, con lo cual necesita armar una estructura, necesita participar del sistema político, porque si no, la otra alternativa es revolucionaria, digamos, armar una revolución. Digo, él Claro. tiene que hacer política desde dentro del sistema. Entonces habrá que ver cómo se las arregla para hacer política desde dentro del sistema, criticando al mismo sistema. Bueno, no, la verdad es que no hay por el momento un techo al crecimiento de Milei. Es cierto que ha bajado en esta última encuesta, pero habrá que ver si
continúa bajando o si sigue subiendo, no tiene antecedentes políticos y eso también es una fortaleza en el sentido de que no tiene una gestión que haya tenido una mala valoración o que tenga una mala gestión en sus espaldas, con lo cual la ciudadanía le pueda reclamar, que sí lo tienen los otros dirigentes. Entonces, digo, sus posibilidades están abiertas, habrá que ver hasta dónde su capacidad lo potencia o si la opinión pública le pone un límite a ese crecimiento. Uh-huh. Lo cierto es que da la sensación de que con Milei en el escenario político, y valga el juego de palabras, hay un escenario de tercios, algo que era impensado hasta hace un tiempo, ¿no? Sí. Hay un escenario de tercios todavía. Sí, mira, hay un escenario de tercios porque las fuerzas políticas tradicionales tienen una valoración bastante negativa por parte de la ciudadanía, aunque conservan su núcleo duro. Un núcleo duro que por otra parte es el mismo prácticamente en términos numéricos de piso que siempre ha tenido fuerzas como el peronismo, como el Frente de Todos y un tercio que concentra Juntos por el Cambio. Queda un tercio de la sociedad que en definitiva es una porción del electorado que no tiene una pertenencia partidaria o una identificación ideológica firme o concreta y que depende del contexto político, va votando a uno o a otro de los espacios electorales en la Argentina y que terminan de alguna manera definiendo las elecciones, que nosotros decimos son aquellos votantes que se identifican más con un centro ideológico y que en esta elección la particularidad que estamos viendo es que dentro de esa porción del electorado creció mucho la figura de Milei y que es una figura más de derecha y entonces podemos ver cómo la sociedad o cómo el clima de opinión de la sociedad va girando más en torno a ideas de derecha. Pero, como te decía, es un escenario todavía muy abierto porque las elecciones son dentro de un año, un poco más. Así que todavía con el dinamismo del contexto político argentino hay mucho por definir. De hecho, las fuerzas tradicionales, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, todavía tienen que definir hacia el interior de sus partidos si hay una unidad, si hay un quiebre, una separación dentro de esos espacios, así que bueno, todo está como un escenario abierto. Estamos hablando con Paola Suban, politóloga de la consultora Suban Córdoba. Paola, sacando a Milei, saquemos a Milei por un instante. Una de las cuestiones que queda claro de lo que ustedes han preguntado en esta encuesta es que la gente quiere que gobierne o pretende un gran porcentaje que gobierne una fuerza política que salga de la grieta. ¿Es así? Sí. Fíjate que además preguntamos concretamente por la grieta y casi el 80% de la ciudadanía dice que la grieta impide resolver los problemas económicos. Es decir que la ciudadanía tiene muy en claro que esas divisiones y esas faltas de consenso en los espacios políticos, porque, a ver, nadie dice que tengan que pensar lo mismo, ni que tengan que incluso estar de acuerdo en todo, pero sí la necesidad de la ciudadanía de ver que hay por lo menos una voluntad de diálogo, que hay por lo menos una voluntad de llegar a ciertos acuerdos en función de mejorar las condiciones
del país, de elaborar un plan que pueda permitirle a la ciudadanía tener un horizonte económico, por lo menos, un poco más concreto. Lo cierto es que eso no se está viendo en este momento y por eso es que el escenario que teníamos bicoalicional, como mencionaban muchos colegas, con el escenario electoral argentino, se está partiendo y se está resquebrajando porque claramente estas fuerzas tradicionales o estos partidos tradicionales de Argentina no han sabido interpretar esas demandas de la ciudadanía. Uh-huh. Que básicamente, además de demandas concretas en lo económico, tienen que ver con demandas sociales, con demandas políticas de una dirigencia que sepa ponerse al frente, como te decía, de una sociedad que lo que está reclamando es que acuerden, fíjate el dato de la pregunta sobre que le gustaría que haga un futuro gobierno en el 2023, si una política de shock o una política gradualista. Casi el 60% dice que debe implementar una política de shock. Esto está indicando dos cosas. Por un lado, la falta de tiempo que tiene la dirigencia para resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. La ciudadanía necesita soluciones ya, urgentes. No tiene tiempo para que se implementen medidas a mediano y a largo plazo. Por eso es que están pidiendo una medida de shock. Y por otra parte, una necesidad de un liderazgo fuerte, de un liderazgo que además de ser un dirigente con suficiente autoridad, debe tener la legitimidad y la gobernabilidad. Y esto imprescindiblemente requiere del apoyo de la ciudadanía, pero además del acuerdo y el consenso con todos los espacios políticos de la Argentina. Entonces, creo que la ciudadanía lo que está reclamando es eso, y por lo menos hasta el momento no se está viendo que eso se esté formando, que ese espacio se esté formando en la Argentina. Exacto. Sí, lo que hay es algunos números de dirigentes que, por ejemplo, sorprenden, por lo menos a mí, digo, me sorprendió que la mayor imagen positiva e intención de voto de toda la dirigencia la tenga Patricia Bullrich, por ejemplo. Bueno, mira, la verdad es que es una tendencia que viene desde hace bastante tiempo. La mayoría de los dirigentes políticos en Argentina, del oficialismo y de la oposición, tienen una imagen negativa grabada. Es decir, mucho más imagen negativa que positiva. Pero no un poco, mucho más. Es decir, la mayoría de ellos tienen entre 60 y 70% de imagen negativa. Salvo, como vos bien decías, el caso de Patricia Bullrich, que se achica ese margen, esa brecha, tiene una imagen positiva mayor que la negativa, aunque la brecha no es muy amplia. Y después está Horacio Rodríguez Larreta, que también tiene empatada su imagen positiva con su imagen negativa. El resto de los dirigentes tienen más imagen negativa que positiva. Y esto habla a las claras de esto que hablábamos recién, ¿no? Esta insatisfacción de la ciudadanía, esta frustración para con la dirigencia política en general. Exacto. Bueno, y hay algo que una de las cuestiones, uno de los datos que deja este estudio de opinión pública que han realizado en Suban Córdoba, que tiene que ver con Cristina Fernández. Digo, hoy por hoy en el frente oficialista, en el frente de todos, es quien mayor fidelización tiene en la gente, y ustedes allí o mejor dicho, lo plantea la encuesta, y también algunos analistas, ¿no?, que le favorecería mucho cuanto más fragmentación, cuanto más escenario de fragmentación le favorecería a Cristina, ¿no?
Mira, Juan, yo creo que la vicepresidenta tiene un núcleo duro muy fidelizado, Ujú, pero que su piso, que es este núcleo duro, es muy cercano a su techo. Con lo cual el cuidado de ese núcleo duro y la conservación de ese núcleo duro, que lo viene manteniendo eh, desde, desde 2015 o incluso antes, eh, no tiene, a ver, no es que la favorezca o la perjudique, ujú. tiene ese porcentaje del electorado muy importante y muy fiel, y eso lo viene manteniendo y lo viene conservando desde hace bastante tiempo, pero yo creo que esa conservación eh, le impide seguir creciendo en términos electorales, ¿no? Me Ujú. parece que no hay, o por lo menos no se ve en términos de opinión pública en lo inmediato, la posibilidad de que ese número o esa potencialidad electoral pueda crecer independientemente del crecimiento o no del resto del peronismo, ¿no? Me parece Ujú. que lo que hay ahí es una separación, incluso yo diría una fractura dentro del peronismo, del Frente de Todos, concretamente, Ujú. entre el espacio kirchnerista y el resto del peronismo que integra ese espacio. Exacto. Paola, sabes que cada vez que, bueno, cualquier encuestadora, consultora hace un estudio de opinión, preguntan, bueno, el margen de error y por supuesto cuál es el alcance que tiene. Sí, esta es una encuesta que hicimos a través de una plataforma digital Ujú. de 2.000 casos a nivel nacional con representación en todo el país y tiene un margen de error de más o menos 2,75% aproximadamente. Bien. Como siempre, cada vez que los convocamos para charlar con nosotros, tanto a vos, Paola, como a Gustavo, siempre están, así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. No, por favor, un placer, que tengan un buen comienzo de semana. Bárbaro, que siga bien igualmente. Bueno, Paola Suban, politóloga de la consultora Suban Córdoba, bueno, dando y analizando un poco los datos de esta consultora que ha, bueno, ha salido este estudio de opinión en este último fin de semana. Recordame, Facundo, que el teléfono, ¿tenés por allí o no? No, no lo tengo ¿Qué? y no lo recuerdo. No, Pero no. si nos quieren ver, nos pueden ver a través de democráticamente.com.ar, mandarnos mensajes a través de las redes sociales, Sí, que por ahí señor. están ahí en Facebook, en Instagram, democráticamente.oc, en Twitter, democráticaoc. Y bueno, en un ratito ya se viene el informe de las noticias, así que bueno, Ceci, cuando quieras nos haces señas y dejamos de hablar. Pero es interesante lo del dato Sí, de Milei, de a cómo de ver. a poco se va sumando a esta casta política que dijo que iba a tratar de combatir, y poco a poco los números van viendo cómo va bajando su imagen positiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que es imposible construir en la política un espacio político sin políticos. Y, Igual que el juego de todas las y palabras que hemos usado. antipolítico encima. Claro, Porque si... vos podés juntar gente, podés decir, podés convocar gente en una plaza y decirle, yo soy la antipolítica, yo estoy en contra de la casta política. Y la gente te va a seguir porque obviamente hay un rechazo hacia los políticos. Yo siempre digo, hay que diferenciar la política de los políticos. Sí, sí, ¿Eh? totalmente. Pero después tenés que construir un gobierno, si querés llegar a gobernar, tenés que construirlo con políticos. Porque también está la experiencia. Y fíjate vos cómo, a ver, es algo abismal lo que te voy a decir, la diferencia que te voy a decir, el ejemplo que te voy a dar. Que de alguna manera, en algún momento sí salía el tema de la antipolítica. Ya te lo digo, lo que pasó en Chile. Ya en un ratito lo discutimos. Vamos a las noticias.